Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo y a un nuevo café compartido aquí en este canal de café y reflexiones. Muchísimas gracias por estar aquí, por regalarte este ratito conmigo como cada mañana. Yo soy Olga Rull y hoy quería pues hablarte de algo muy sencillo, pero que tiene mucho más poder del que muchas veces podamos creer y podamos imaginar, ¿no? Hoy me gustaría hacer una reflexión, me gustaría compartir contigo y hablar de cómo nos hablamos, de esa vocecita que llevamos dentro, que dialoga con cada uno de nosotros, con cada una de nosotras cada día, de esas palabras que nos vamos diciendo a nosotros mismos, a nosotras mismas. Muchas veces, además, son palabras que ni siquiera somos conscientes o no nos damos cuenta. Muchas veces pensamos que en nuestra vida, ¿no?, influye mucho más todo aquello que nos dicen los demás, pero en realidad con quien más estamos hablando y estamos en un diálogo continuo es con nosotros mismos, con nosotras mismas, ¿no? Y creo que muchas veces no nos hablamos bien, no nos hablamos con las mejores palabras, no somos lo suficiente amables con nosotros y con nosotras. Hace un tiempo leí un libro muy conocido de Masaru Emoto que habla justamente del agua. Este señor hizo unos experimentos en los que le ponía palabras al agua y hablaba con el agua. Entonces había unos recipientes en los que ponía agua y les ponía pues palabras bonitas como amor, gracias, paz, y les hablaba con cariño y con amor. Y a otros recipientes les ponía palabras pues como odio, miedo, eres inútil, y les hablaba de mala manera a esos recipientes, ¿no? Luego él congelaba este agua y observaba la forma en que cristalizaba este agua. Y lo que descubrió es muy curioso, porque cuando se dio cuenta que cuando al agua le hablaba con palabras bonitas, esos cristales del agua cuando se congelaba eran armónicos, eran simétricos, eran muy bonitos, eran bellos, pero cuando cristalizaba el agua a la que había hablado mal, esos cristales salían con formas deformes, de una manera caótica y feos. Entonces, cuando yo leí esto, automáticamente pensé muchísimo, porque pensé, ostras, es que el mayor porcentaje del cuerpo humano es agua, más de un 70% de nuestro cuerpo es agua. Por lo tanto, si las palabras están afectando el agua, ¿cómo no nos van a afectar a nosotros, a nosotras, si somos justamente formados por agua, ¿no? Entonces, creo que aquí viene una parte un poco incómoda, porque nos solemos fijar mucho en cómo nos hablan los demás. Ponemos el foco en si los demás nos respetan, si nos valoran, si nos dicen cosas bonitas o si nos hieren con sus palabras, pero muy pocas veces nos paramos a pensar, nos paramos a reflexionar, nos paramos a mirar cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo nos hablamos a nosotras mismas, ¿no? Y si somos sinceros, si somos sinceras, ¿no?, creo que muchas veces nos acabamos hablando fatal. A veces somos muy exigentes con nosotras mismas, con nosotros mismos. Nos decimos cosas que igual no le diríamos a nadie a quien quisiéramos. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, a ti misma, es que soy tonta, es que soy inútil, es que siempre lo hago todo mal, soy un desastre, todos son mejor que yo no valgo para esto, ¿para qué lo he intentado si ya sabía yo que no me iba a salir bien? Otra vez lo mismo, otra vez igual. Y creo que muchas veces lo hacemos en automático, no nos damos ni cuenta y lo tenemos asumido como si fuera algo normal el hablarnos de esta manera, como si no tuviera consecuencias. Pero si nos paramos a pensar, si nos replanteamos que cada una de estas palabras que nos decimos actúa en nosotros como actúa el vocabulario, la energía en una gota de agua, pues imagínate el agua de nuestro cuerpo recibiendo cada día estos mensajes. Si cada día nos estamos constantemente diciendo yo no puedo, yo no sé, yo no valgo, ¿cómo crees que esta agua que tienes en tu cuerpo
va a reaccionar? ¿Cómo crees que se va a organizar la energía? ¿Cómo crees que te vas a sentir, que se va a sentir tu cuerpo? ¿Cómo nos vamos a mover por la vida, ¿no? Entonces creo que aquí podría entrar algo interesante como es el tema de la programación neurolingüística, la PNL, que justamente nos enseña esto, ¿no? Un poquito a reprogramar y a ser conscientes del lenguaje, del poder de las palabras, de cómo nos hablamos, del lenguaje que usamos y cómo este lenguaje que usamos acaba afectando a la realidad, cómo puede incluso llegar a modificar la percepción de la realidad del mundo que nos rodea. Por ejemplo, no es lo mismo decir que algo es imposible que asumir que algo te cuesta. No es lo mismo decirte, yo qué sé, siempre me pasa lo mismo, que llegar a la conclusión de decir, bueno, es que a lo mejor es que esto es algo que tengo todavía que aprender, ¿no? Creo que no es lo mismo decir, pues soy así, que decir, ahora mismo, en este momento, soy así, pero no tengo por qué serlo siempre, ¿no? Puedo cambiar, puedo evolucionar. Y aunque pueda parecer una tontería, yo creo que no lo es. Creo que la mente realmente escucha todo aquello que decimos y la mente está comprobado que no sabe distinguir lo que es real de lo que no es, con lo cual cualquier cosa que digas, la mente lo cree y lo puede llegar a crear. Incluso aunque tú digas algo sin creer 100% que no es así, incluso cuando puedas decir algo en broma o cuando lo dices para ti sin expresarlo en voz alta, es como que la mente lo guarda como real, ¿no? Entonces, yo en mi propio proceso personal, en este cambio de vida que estoy haciendo, en este momento en que he decidido emprender, de salir de la zona que me era cómoda, de salir de mi zona de confort, he dado cuenta que también ciertamente lo que muchas veces me frena no es la realidad, no es lo que pasa, sino es lo que me digo a mí misma. O sea, es como que no es tanto aquello que sucede, no es tanto aquello que pasa, sino es como yo me lo cuento, como yo lo veo, como yo me lo explico, y la película que yo me monto, ¿no? Es como a veces haces algo y dices, esto es un desastre. Entonces, cuando piensas que esto es un desastre, lo que haces es hundirte porque lo ves todo negro y no ves salida. En cambio, si cambias esta frase y en vez de decir, esto es un desastre, te lo tomas como decir, bueno, no me ha salido como yo quería, esto es un aprendizaje, ya no lo ves y no lo vives igual, ya como que buscas otra manera de hacerlo, ¿no? Entonces, es como que la situación es la misma, pero el resultado a cómo tú te has hablado es completamente distinto, ¿no? Entonces, creo que es importante reflexionar sobre esto. Tampoco se trata de que nos vayamos a engañar, pues tampoco se trata de decir que todo es fantástico y todo es maravilloso cuando a veces pues la vida no lo es y a veces las cosas no lo son. Pero, creo que no es negar la dificultad, no es negar la realidad, pero sí que es pues intentar hablarnos de otra manera e intentar no ser nuestro peor enemigo, no atacarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, mientras atravesamos algún periodo de dificultad, ¿no? Creo que una cosa es tener un problema y otra muy distinta es tener un problema y además estarte ahí machacando porque tienes ese problema, ¿no? Entonces creo que muchas personas a veces lo vivimos así, tenemos miedo y encima es como que nos culpamos por tener miedo, tenemos dudas y nos ponemos ya la etiqueta de que somos débiles porque estamos dudando, nos sentimos cansados, nos sentimos cansadas y encima cuando te pasa eso vas y te fustigas porque te crees que no estás haciendo suficiente. Creo que todo eso no nos ayuda, al contrario, nos desgasta. Es como, no sé, ¿no? Si tú en un momento de tu vida estás pasando un mal momento y te viene una amiga y te dice, no te preocupes, es normal que estés cansada, es normal que estés cansado, no pasa nada, es lógico que en este momento que estás pasando, porque tengas miedo, que tengas dudas, no te preocupes, estás haciendo lo que puedes, pues seguramente tú te vas a sentir mucho mejor con las palabras de esta amiga. Pero si esta misma amiga, en lugar de decirte esto, te viene y te pega un collejón y te dice, venga, va, espabila, no exagere, venga, que hay gente peor, sin darte cuenta,
te está haciendo ver las cosas de otra manera, te está poniendo el foco en tu parte de culpa, ¿no? Creo que muchas veces así es como nos hablamos nosotros y sin darnos cuenta lo que estamos haciendo es que nos tratamos peor a nosotros mismos, a nosotras mismas, de cómo trataríamos a otras personas, ¿no? Entonces creo que es muy importante el reflexionar y darnos cuenta de esto. Y creo que bueno, el hablarnos correctamente tiene un poder enorme sobre nosotros que no tiene nada que ver ni con la espiritualidad, ni con la manifestación, ni con la magia, sino que es algo que tiene realmente consecuencias en nuestro día a día, ¿no? Esa conversación que tenemos con nosotros, que tenemos con nosotras desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos, lo que nos decimos a nosotros mismos, a nosotras mismas, cuando nos equivocamos, cuando algo no nos sale como teníamos planeado, como queríamos, cuando no tenemos un buen día, cuando estamos tristes, cuando dudamos de algo. Y lo que hemos dicho otras veces, ¿no? Vivimos en un mundo donde se nos ha enseñado a que tenemos que ser racionales, a que tenemos que ser fuertes, a que no podemos mostrar signos de debilidad. Y creo que también se nos ha enseñado en cierta manera a ser críticos, a ser críticas con nosotras mismas, con nosotros mismos y hablarnos con una dureza que no deberíamos, como si hablarnos de esta manera nos tuviera que motivar, como si a veces la vida tuvieras que seguir una disciplina, pero creo que lo que hacemos lo podríamos definir como violencia interna, porque nos estamos maltratando a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y como he dicho antes, no se trata de vivir en un mundo happy flower, siendo todo el día felices, porque en la vida realmente hay sus malos momentos, no todo es bonito, no todo es bueno, no todo es fácil. Y no se trata de andar repitiendo como si fueran mantras, frases bonitas, si realmente en aquel momento no las sientes. Yo creo que se trata más de empezar a escucharnos, de empezar a escucharte, de darnos cuenta y ser conscientes de aquello que nos decimos a nosotros mismos, a nosotras mismas, cuando nadie más nos oye, ¿no? Cuando estamos solos, cuando estamos solas. Y creo que es importante preguntarnos y reflexionar si el diálogo que tenemos con nosotros, con nosotras, si nos ayuda. Esto que me estoy diciendo me está ayudando, esto que me digo me está cuidando, me vale para algo, me ayuda, me sostiene, o todo lo contrario, ¿no? Porque si lo que estoy haciendo no me ayuda, no me sostiene, pues a lo mejor debería cambiarlo, ¿no? Quizá no de golpe, pero sí poco a poco debería cambiar la manera en que me hablo, si aquello que me estoy diciendo no me está aportando y no me está ayudando, ¿no? Creo que, por ejemplo, ¿no? Si yo me estoy diciendo que soy un desastre porque las cosas no me salen bien, podía cambiarlo y empezar a decirme a mí misma, bueno, no te preocupes, esto no ha salido como tú querías, pero lo puedes volver a intentar, no pasa nada, ¿no? En lugar de decirte a ti mismo, a ti misma, pues a lo mejor es que no valgo para esto, pues decir, bueno, todavía lo estoy aprendiendo, ya llegaré, ¿no? En lugar de pensar de que, pues, eso, ¿no? Siempre me pasa lo mismo, pues darle la vuelta y decir, bueno, ¿por qué? A lo mejor es algo que tengo que aprender, a lo mejor es un patrón que tengo que revisar. Y creo que hablarte así no es autoengañarte, sino que es respetarte. Y aquí volvería, pues eso, ¿no? Al tema con el que hemos empezado, el tema del agua, ¿no? Si somos el agua, cómo nos afecta lo que nos decimos, y si me planteo ahora mismo cómo me hablo a mí misma, ¿no? Plantearme cómo iba a cristalizar ese agua de mi cuerpo si se congelara, qué estoy formando, qué cristales estoy formando dentro de mí mismo, qué diálogo interno, qué forma tiene ese diálogo interno que yo tengo conmigo, qué estructura es la que tiene mi mundo interior con lo que me estoy diciendo, ¿no? Entonces, pienso que también quizá muchas heridas que tenemos no vienen solo de lo que hemos pasado, también vienen de cómo lo hemos vivido, lo que nos hemos dicho
después de que nos pasara, ¿no? De hecho, dos personas que viven la misma circunstancia, según el diálogo que tengan, esa circunstancia no les afecta igual. Es importante, pues, el que nos hemos dicho, si nos hemos culpabilizado, si nos hemos castigado, ¿no? Porque eso es realmente lo que va a acabar quedando. No el hecho en sí, sino el diálogo que hemos tenido con nosotros, con nosotras, a raíz de ese hecho, la interpretación que le hemos dado, ¿no? Entonces creo que hablarnos bien no es un lujo, sino es algo que deberíamos hacer. Hablarnos bien es una necesidad que no tiene nada que ver con la espiritualidad, sino que es algo que debería ser básico, ¿no? Creo que hablarnos bien es higiene emocional, y además el que nos hablemos bien a nosotros mismos tiene que ver mucho en la manera en la que después nos vamos a relacionar con el mundo que nos rodea y con la vida, ¿no? Si una persona se habla desde el miedo, todo el mundo va a parecer un peligro, va a ver todo peligroso, ¿no? Si una persona se está hablando desde la culpa, todo lo que hay a su alrededor y todo lo que haga le va a parecer un error. En cambio, si te hablas a ti mismo desde el respeto, creo que la vida se convierte en un camino mucho más fácil de andar por él, ¿no? Tampoco se trata de que vayamos a intentar controlar cada pensamiento, porque eso no lo podemos hacer, es imposible, pero sí creo que se trata de empezar un poquito a poner foco, a tomar conciencia y a darnos cuenta de eso, ¿no? De cómo nos hablamos, sobre todo de cómo nos hablamos en momentos en los que nos equivocamos, en las que las cosas no salen como queremos, cuando tenemos dudas o cuando estamos cansados y estamos cansadas, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, sí que con todo este proceso me he dado cuenta de que cuando estoy cansada, el diálogo que tengo conmigo misma empeora, soy más dura conmigo, soy más crítica, veo las cosas de una manera más negativa y he llegado a la conclusión de que muchas veces lo que necesito no son soluciones, sino que lo que necesito es parar y descansar un rato, unos días, para luego ver las cosas de otra manera y ver las cosas con mucha mayor claridad, ¿no? Entonces, quizás creo que deberíamos poner eso, ¿no? El foco en cómo nos hablamos, como he dicho antes, sobre todo cuando tenemos miedo, cuando tenemos dudas, cuando estamos en periodos en los que no sabemos qué hacer, cuando estamos agotados, cuando estamos agotadas. Y deberíamos eso, poner el foco, darnos cuenta, verlo, pero no para juzgarnos, sino para entendernos, ¿no? Porque creo que la manera en que nos hablamos es, al fin y al cabo, la manera en la que luego vamos a vivir y ver el mundo. Tú vas a estar contigo toda tu vida, yo voy a estar conmigo toda mi vida, ¿no? Entonces, creo que lo mejor es llevarse bien con uno mismo, hablarse bien, porque es la persona que va a estar contigo siempre, ¿no? Pues bueno, pues con este café, como siempre digo, ¿no? Aquí no vengo a dar lecciones, vengo a hablar, vengo a dar mi opinión, vengo a aportar material para reflexionar, para pensar. Y quería dejar hoy esta reflexión, ¿no? El que prestes atención o el que prestemos atención a la forma en que nos hablamos, no para cambiar las cosas, no para cambiarlo hoy, sino pues para empezar a tomar conciencia de ello, para empezar a verlo, porque quizás pues el empezar a decirnos palabras más bonitas, el empezar a tratarnos con más amabilidad, el decirnos palabras que sean más justas, ¿no? El que nos tratemos a nosotros mismos, a nosotras mismas, con más cariño, con más benevolencia, pues nos va a ir bien. Y hoy me gustaría, como siempre, dejarte ahí una frase para que le des una vuelta, para un poquito reflexiones, y es que tomes conciencia de qué palabras o cómo te estás hablando a día de hoy. Muchísimas gracias por compartir este café conmigo. Muchísimas gracias por escuchar, gracias por estar. Gracias si has llegado aquí al final de este vídeo, si este tema te ha resonado, si en algún momento te has reconocido en él, me lo puedes dejar en comentarios porque me gustaría mucho
pues leeros. Me gustaría saber también qué os mueve a vosotros y a vosotras. También me gustaría pues que propusierais temas sobre lo que creáis que sería interesante hablar, reflexionar o compartir. Y bueno, pues si te apetece, nos vemos en el próximo café. Cuídate y cuida también tus palabras y cuida la manera en que te hablas. Que tengas un muy buen día.